este diplomado promovido por el Colegio de Abogados de Ancash. Para mí es un privilegio y siempre lo será participar en espacios académicos en los cuales pues dejamos tal vez un reto importante, ¿no? Y asumimos un compromiso también como operadores del derecho donde nos corresponde, ¿no? Como abogados, como funcionarios públicos, o tal vez como docentes, donde nos corresponde para poder siempre aportar en esta sociedad que tanto nos necesita, ¿no? Muy bien, el día de hoy me han pedido que podamos compartir un tema importante que a todos nos atañe de alguna forma, involucra nuestra participación en el Estado, ¿no? Y vamos a ver el tema de la integridad en la contratación pública en esta secuencia de temas que se vienen tratando en el Diplomado de Gestión Pública, ¿no? Voy a compartir pantalla, por favor. No sé si está habilitado. Un momentito, por favor, para revisar. Bien, estoy ingresando con un dispositivo adicional, por favor, para que me permitan compartir pantalla. Listo, vamos a ver. Correcto. Bien, vamos a entonces a dar algunos aspectos importantes, ¿no? Para poder abordar ese tema que el día de hoy nos han, nos han solicitado compartir con los colegas del Colegio de Abogados de Ancash. Bien, a ver, no sé si se ve. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla, que todo esté correcto? Sí. Correcto, muchas gracias. Bien, hablar de integridad en la contratación pública, pues en estos escenarios políticos en los que actualmente nos encontramos, nos va a llevar de todas maneras a tener una reflexión, y no solamente una reflexión, sino también una posición sentada tal vez como profesionales, ¿no? Dentro de este ámbito del derecho. El día de hoy, al abordar ese tema de integridad en la contratación pública, me permito también hablar un poco sobre conceptos importantes como son pues la ética y la integridad, ¿no? Como nuestro mismo título nos, nos enfoca, ¿no? Y además eh, tratar sobre estos conceptos
como por ejemplo los contenidos que tiene este marco en la cual vamos a desarrollar la integridad, nos permite también ver, ¿no?, que no solamente vamos a entrar a un nivel de analizar de una forma filosófica, sino también más allá de eso, estaremos pues teniendo más que los conceptos, tenemos que ver a qué se llama la integridad en la gestión pública, ¿cierto? Bien, en esta presentación he previsto que se desarrolle algunos temas importantes como los conceptos o los conocimientos previos que debemos abordar para la temática de la integridad en la contratación pública. Además, los riesgos en los procesos de contratación, quien de aquí, tal vez en sala, viene ya ejerciendo una labor a partir de la administración pública, es un funcionario, un servidor público, o en algún momento ha ocupado un cargo de confianza, ¿no? Un tercer punto, vamos a ver los riesgos en los procesos de designación de personal dentro del ámbito de la gestión pública. Conoceremos algunos mecanismos de control y de mitigación que existen ya en nuestro sistema, ¿no?, de gestión pública. Y finalmente vamos a ver un caso práctico y concluiremos con algunas reflexiones, ¿no?, sobre el tema tratado. Bien, me gustaría usar el chat, ya que estamos en sala, aproximadamente vamos como veintitantas personas, entonces va a ser importante usar el chat y los quiero leer, ¿no? Tal vez con alguna pregunta que yo pueda formular durante la disertación, agradecerles también que ustedes puedan participar a través del chat, ¿no? No es necesario que puedan abrir todavía los micrófonos, es suficiente que tengamos la posibilidad, pues, de participar a través del chat. Muy bien. Algunos conceptos previos en este tema de integridad eh, en la contratación es que tenemos que enfocarnos legítimamente dentro de qué marco normativo se encuentra, pues, el tema de la contratación y de la integridad como tal. Para ello, en la gestión pública, que es el aparato estatal del Estado, que va a administrar los recursos, ¿no?, que tenemos como peruanos y que así debe generar pues una política nacional de parte de un gobierno de turno que permita pues el adecuado uso de los recursos del Estado. Para ello, eh, para entender este, este, este importante tema, es necesario saber que existe una política nacional que fue aprobado el año 2022, ¿no?, el 19 de agosto del 2022, y esta política de modernización de la gestión pública al 2030 propone algunos objetivos importantes dentro de este proceso de modernización del Estado, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no?, el gobierno del Perú busca básicamente transformar, ¿no?, un Estado moderno, eficiente, transparente, descentralizado a través de esta política nacional de modernización de la gestión pública. Eso nos va a permitir ya no llevar tal vez los recursos del Estado o las formas como se realizaban los gastos públicos o cómo se aprobaban los proyectos, ¿no?, para las ejecuciones en los diferentes espacios o regiones. Tienen ahora, a partir de una política nacional moderna, una, las reglas mejor establecidas, porque ya no se ve a nuestro país solamente en función de un Estado tradicional, ¿no?, sino un Estado moderno en la cual, así como indico, está orientado al ciudadano, además de es unitario, descentralizado, es abierto, es inclusivo y además eficiente, ¿no?, que es lo que propone esta política nacional. La política nacional, que fue aprobada en 2022 con proyección
a la 2030, al 2030, establecen algunos principios también, ¿no? Y entre esos principios es la orientación hacia el ciudadano, ¿no? ¿Por qué? Porque el ciudadano es la razón de ser de la gestión pública. Es el ciudadano en sí, eh, es el punto principal, ¿no? Significa que el Estado y todas las entidades deben definir sus prioridades y las intervenciones a partir de qué, en función del ciudadano, establecer los procesos de gestión que permitan pues que las necesidades, ¿no?, de los ciudadanos puedan ser atendidos. Entre otros principios también está la transparencia, ¿no?, y la rendición de cuentas y la ética pública. Esta política nacional, en este marco de la transparencia, establece pues que los funcionarios públicos deben servir, ¿no? Como que, como los, para atender los intereses de la nación. Y tienen que procurar aumentar la eficiencia del Estado para brindar una mejor atención y actuar con probidad, con idoneidad, veracidad, justicia, ¿no?, equidad y lealtad, entre otros principios, pero básicamente la orientación hacia el ciudadano y la transparencia y rendición de cuentas y ética pública se enmarcan en lo que diríamos nosotros, pues estamos abordando, ¿no?, este tema de la integridad. Como ustedes también conocen dentro de este diplomado, y no dudo que ya se ha eh, tratado tal vez estos temas previamente, nuestro sistema nuestra gestión pública está conformado por sistemas, ¿no? Y estos sistemas son, digamos, están de alguna forma regulados, siguen ciertos aspectos importantes de rectoría de parte de la presidencia y Consejo de Ministros, ¿no? ¿Cuántos sistemas tenemos en nuestra gestión pública? Tenemos 11 sistemas, de las cuales solamente el sistema número 11, que es el control, no está a cargo del Poder Ejecutivo. Por lo demás, abastecimiento, presupuesto público, tesorería, endeudamiento, etcétera, ¿no? Hasta el 10, que es la defensa jurídica del Estado, son sistemas que permiten pues este manejo del aparato estatal a partir de la rectoría, de las directivas, del conjunto de principios que van a dar un mejor servicio, un mejor funcionamiento del Estado. Estos sistemas administrativos solo se crean por ley. Y cuando hablamos de la contratación, de las contrataciones del Estado, que aborda este tema que estamos viendo, vamos a definir a este tema en sí dentro de un sistema ya establecido, como es el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Y en este cuadro que yo estoy compartiendo, eh, este sistema pues tiene un órgano rector como es el servicio civil, que es servir, ¿no? Que todos, es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, ¿no?, que es servir. Entonces, este sistema está netamente o tiene que ver directamente con el control o la supervisión que realiza, ¿no? Servir. Bien, esta es una forma para nosotros también entender, ¿no?, por qué estamos hablando de la integridad, ¿no?, en las contrataciones públicas. ¿Y cuál es el órgano rector? Ya sabemos, ese es el sistema de gestión de recursos humanos. Y además, dentro de esta línea, la preocupación del Estado es que se pueda implementar, ¿qué cosa? La integridad para fortalecer la prevención y la respuesta frente a la corrupción. Creo que hay un micrófono que está abierto, por favor, para que consideren cerrar el micrófono de tal manera que no interfiera. Bien, muy bien. Hoy en día, para hablar eh, de la integridad, necesitamos conocer algunos conceptos previamente, ¿no? Conceptos como, por ejemplo, la ética, la integridad propiamente dicha. Y además necesitamos preguntarnos por qué en este periodo del 2025
septiembre del 2025, ¿por qué hablar de ética, ¿no? Y integridad en el 2025, ¿no? En los temas de la gestión pública. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué no está funcionando o qué funciona correctamente? ¿Por qué estamos hablando de la integridad hoy en día? Quisiera que puedan tener, tal vez compartir alguna opinión, alguna respuesta a través del chat. Quisiera leerlos, ¿no? ¿Por qué hablamos de integridad y de ética en este tiempo, en este periodo, ¿no? En el que estamos? ¿Los puedo leer? Por favor, los que quieran participar. De manera muy abierta. Pueden poner sus comentarios aquí a través del chat para poder leerlos y también para que todos podamos compartir esa respuesta, ¿no? ¿Por qué hablamos de integridad y de ética, ¿no? En el 2025? ¿Alguien que quiera, por favor, escribir aquí a través del chat? Bueno, mientras se animan en todo caso, yo creo, ¿no? Y recojo también la impresión de algunos estudiantes, ¿no? De la universidad, con quienes también conversamos sobre los temas de ética en el ejercicio de la función pública y tienen a bien decir pues que tenemos experiencias negativas en nuestro Perú, ¿no? Tenemos experiencias negativas que quizás en vez de animar, ¿no? Animar de salir de un subdesarrollo, nos están dando pues eh, un desánimo, ¿no? Un desánimo como ciudadanos y a veces como profesionales. Eh, si hay respuestas brevemente en el chat, los leo. ¿Por qué hablar de ética e integridad en el 2025? Algunos piensan o consideran porque hay muchos casos de corrupción. Ancash no está muy lejos, ¿no? Y a través de informes desde la Defensoría del Pueblo y los órganos de control y de los medios de comunicación que juegan un rol también dentro de la sociedad, hemos sido, ¿no? Informados de que hay muchos funcionarios públicos que terminan pues con procesos, ¿no? Procesos penales por temas o actos de corrupción, ¿no? Netamente por ello. ¿Qué más? ¿Por qué estamos hablando de ética e integridad en el 2025? Sí, tal vez por ahí me digan que hay múltiples conflictos de intereses, ¿no? De pronto tenemos alcaldes, y no solo alcaldes, ¿no? Cualquier funcionario tal vez que ocupa un cargo importante o está en el poder o en el mandato, que va a buscar algunos intereses propios, personales, ¿no? Para satisfacer necesidades. ¿Qué más? No solamente tenemos una imagen de dentro, ¿no? De los peruanos, de los ciudadanos, sino también hay una percepción desde fuera, ¿no? De qué es lo que dicen, ¿no? Que la corrupción en el Perú se ha incrementado. Entonces, a esta pregunta, ¿por qué hablar de ética e integridad en el 2025 como tal? Surge esa reflexión, ¿no? En un punto de vista negativo, la corrupción, pues, hoy en día se ha incrementado notablemente, ¿no? No sé si tenemos alguna respuesta. A ver, Eric Estrada nos dice, son valores fundamentales que debe tener la persona, sobre todo en el ejercicio de la función pública, sobre todo ahora que existe mucha corrupción. Correcto, gracias Eric. Zaida Quispe también nos indica que en la vida laboral la integridad se traduce en buenas prácticas, transparencia y compromiso con derechos humanos. Esto es cada vez más valorado por ciudadanos, consumidores y empresas. Correcto, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Y veo que el punto de vista de los que participan en nuestro diplomado es desde un punto de vista positivo, ¿no? Mientras hemos enfocado tal vez porque tenemos muchos casos de corrupción, porque los funcionarios de pronto están con prisión preventiva y tienen otra mirada, ¿no? Desde fuera. También hay un lado positivo. ¿Por qué hablar de ética e integridad en el 2025? Podemos decir que las experiencias positivas pueden llevarnos a qué? A mejorar, ¿no?
a mejorar los servicios públicos, también a prevenir o resistir, ¿no? A cómo los intereses particulares de algunas personas han desplazado los intereses generales, ¿no? Y las decisiones que se toman desde el Estado debe atender en sí el interés general. Bien, en un contexto del año 2023, quizás, o 2020, ¿no? Quizás no hablábamos todavía sobre, eh, enfáticamente sobre la integridad en el tema de las contrataciones del Estado, ¿no? No estábamos abocados a ello. Quizás en el año 2021 estamos hablando de la pandemia, ¿no? Del COVID, de la sobrevivencia, ¿no? Y demás, ¿no? Otros eran los temas que abordábamos. ¿Cómo hacer una distinción? Porque un concepto importante para nosotros entender la integridad en las contrataciones del Estado es también entender a qué se refieren, ¿no? Los intereses particulares versus el interés general y además el Estado, ¿no? Enfocado en los intereses generales, ¿no? Si bien es cierto, hoy en día, estando pues en una situación muy distinta a la del año 21, podemos decir que los intereses en general, los intereses deben ir de la mano o están, ¿no? De la mano con lo que la persona quiere. La ética desde un punto de vista de la filosofía, ¿no? Como tal, es la búsqueda de la felicidad, ¿no? De la satisfacción. Pero la ética, desde un punto de vista funcional de la gestión pública, tiene otra connotación no diferente, sino complementaria, ¿no? Está en relación de las acciones y decisiones que toman los servidores o funcionarios públicos. El interés particular en sí es algo que todos tenemos, porque como servidores públicos, en mi caso, como hoy en día realizo una labor para una entidad pública, entonces como servidora pública estoy obligada a supeditar el interés particular al interés general que busca el Estado. ¿Cuál es ese interés general del Estado? Es la construcción de un servicio en la cual todos los ciudadanos estén o sientan el beneficio necesario de haber sido atendidos en sus derechos y demás. Estas prácticas de prevalecer el interés general o el interés eh, del Estado demuestran, ¿no? Para los servidores públicos la práctica, por ejemplo, de principios, de deberes, de prohibiciones, ¿no? Expresados en un código de ética pública. Se demuestra, ¿no? En hechos muy concretos el tema de cómo un servidor público o un funcionario público, dentro del marco del ejercicio de sus funciones, tiene realmente esa vocación, ¿no? Porque para ser un servidor público, un funcionario público, es importante saber que el espacio que nosotros como funcionarios ocupamos en el Estado y somos parte del aparato estatal y brindamos un servicio a favor de los ciudadanos, debe traducir mejor la vocación por la que hemos sido colocados o por la cual hemos sido elegidos, ¿no? Dentro de un proceso quizás de selección o de designación dentro de la gestión pública. Entonces, es muy importante tener claro esa situación. Mm, ¿Por qué es importante la integridad en la administración pública? En principio, la integridad dentro de la administración pública, como ya sabemos, eh, debe definirse como una actuación que tiene coherencia, ¿no? Que va con los valores, con los principios, con las normas, que de alguna forma promueve y protege el desempeño ético de la función pública. Los poderes del Estado y los recursos que el Estado usa, ¿no? Se dispongan y se tienen que disponer de acuerdo hacia los fines que han sido destinados, ¿no? Por eso,
la integridad pública debe definirse desde esas actuaciones, puntos, ¿no? Los elementos claves para nosotros tener un concepto claro de la integridad en la administración pública son los valores, ¿no? Estos valores se asocian con los poderes y los recursos que tiene el Estado. Una serie de recursos que el Estado usa para poder funcionar como tal y que están destinados, ¿no?, al valor público son, por ejemplo, el presupuesto público. Son recursos financieros que si no tendrían esos recursos, las municipalidades, los gobiernos regionales, los ministerios y demás entidades del Estado no podrían brindar un servicio a la ciudadanía. ¿Qué más? Tenemos recursos de infraestructura también, ¿no? Los recursos de infraestructura que permiten, pues, establecer los espacios físicos donde la administración pública debe brindar el servicio. Y lo más importante, tal vez, entre estos tres pilares son los recursos humanos, ¿no? Y los recursos humanos, pues, es el rol principal que cumple los recursos humanos porque son, digamos, el ente principal en la cual se va a cumplir el objetivo de la gestión pública y el rol principal es el que se encarga, ¿no?, del ejercicio del funcionamiento. ¿Qué pasaría si no existieran, ¿no?, los funcionarios, los servidores y demás? No funcionaría como tal, ¿no? Y siendo el recurso humano un punto muy importante dentro de la gestión pública, las decisiones que cumplan depende mucho o definen el destino de los bienes y los servicios que necesita la ciudadanía. Hemos visto, ¿no?, los intereses como tal eh, y también hemos definido, ¿no?, cuál es la integridad pública dentro de la administración. Ahora vamos a ver un poco sobre los riesgos, ¿no?, que afectan esta integridad. Cuando hablamos de riesgos, mm, creo lo primero que podemos pensar es que un riesgo es un elemento, ¿no?, que podría afectar alguna situación o hecho, ¿no? En el caso de la integridad como tal, este riesgo dentro de este contexto es una posibilidad de que una acción, porque son las personas, son los servidores quienes van a estar en esa interacción para que funcione el sistema o la gestión como tal, ¿no? Es una acción que vulnera valores, principios, normas establecidas y que ya están eh, definidas, ¿no?, para el ejercicio de una función pública y que según esa gravedad el riesgo podría dar paso prácticamente a una situación antiética o corrupta, entendiendo que la corrupción, que más adelante lo vamos a ver, es pues un acto sobre el uso indebido, que está referido al uso indebido del poder público para obtener beneficios particulares, ¿no?, o beneficios personales, ¿no? Además, tenemos un concepto adicional que es el contexto de los riesgos, ¿no? ¿Y a qué se refiere el contexto de riesgos en esta secuencia, ¿no?, de definiciones que estamos viendo? Es aquella situación o entorno en las que están más propensos a un comportamiento inapropiado o irregular en el ámbito público. Entre el comportamiento irregular se destaca, por ejemplo, la apropiación o el uso indebido de los recursos, de los bienes o de la información del Estado, ¿no?, favoreciendo indebidamente o dando acceso o ventajas indebidas, ¿no? Aquí me hace recordar un poco sobre el actuar que a veces los funcionarios tenemos, ¿no? Eh, Cuando manejamos la información del Estado, ¿no? Sobre todo cuando nos corresponde tal vez atender los procedimientos sancionadores que existen o que el Estado inicia, ¿no?, contra los administrados o los ciudadanos, dependiendo de la competencia que tenga, ¿no?, una entidad.
La información dentro de un espacio, un contexto sancionador es solamente de acceso pues para las partes, ¿no? Para los que están interesados o para la parte que está ejerciendo su derecho a la defensa. Sin embargo, hay una prohibición, ¿no? Textualmente, taxativamente establecida en la ley, en el tubo de la ley 27444, que señala pues que el funcionario público, ¿no?, que tuvo acceso a la información que tiene reserva, porque tampoco puede ser materia de acceso a la información pública bajo esta norma, eh, porque es una información reservada mientras dure el proceso sancionador. La prohibición es que el funcionario que tuvo acceso a esa información no la puede ventilar, no la puede compartir, no la puede, eh, ni siquiera la puede en una conversación de café, ¿no? Con algún colega. No se puede. ¿Por qué? Porque estaría faltando a la ética en la labor que venía realizando. Estaría usando una información de manera indebida. Y esa prohibición tiene una consecuencia de ser sancionable, ¿no?, a nivel de la entidad bajo un procedimiento disciplinario, ¿no? Entonces, recordaba un poco esa situación porque a veces los abogados que estamos dentro de esos espacios en los cuales manejamos información reservada, podríamos cometer esa infidencia cuando quizás queremos dar la mano a alguien, ¿no? Entonces, por ahí tenemos la consecuencia de que se pueda aplicar una sanción. El mayor riesgo de todos en este proceso de contrataciones y demás, los riesgos que afectan esta integridad pública, es la corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Ya creo que la mayor parte de nosotros como profesionales entendemos, ¿no?, este concepto básico de la corrupción, que se refiere al uso indebido del poder público para obtener beneficios irregulares, constituyendo un delito, ¿no?, que es grave, contra la administración pública con posibles implicancias legales, civiles, ¿no?, y administrativas. Bueno, la corrupción distorsiona el propósito del servicio público, desviando los recursos y el poder para el beneficio de los intereses particulares, ¿no?, en lugar del interés general que hemos visto, que es el bienestar y es el servicio, ¿no?, a los ciudadanos. Las inconductas funcionales y prácticas son cuestionables. También son problemáticas que afectan la función pública. Los actos de corrupción, por lo que hemos visto, y no vamos muy lejos, ¿no? Porque aquí en nuestra realidad, en nuestro ámbito regional, se han visto notablemente, ¿no?, algunos actos que eh, cometen funcionarios y los actos de corrupción están ligados, ¿no?, al poder, a la autoridad. Y podría decirse extensivamente que el poder político a veces, por ejercer este rol como tal, está inmerso tal vez a cometer, ¿no?, de manera descontrolada, no lo sé, actos que realmente atentan contra el objetivo, ¿no?, de la administración pública. Llámese el alcalde que quiere que familiares suyos trabajen en la municipalidad, ¿no? Llámese el empresario que tiene su empresa constructora y que está bajo un acuerdo postulando, ¿no?, para poder eh, acceder, ¿no?, a un contrato tal vez de parte de un gobierno regional o una entidad del Estado. Entonces, los actos de corrupción se han venido dando y, y hasta se ha normalizado, ¿no?, que es lo más extremo que podríamos recibir como, como percepción. Se han normalizado los actos de corrupción de tal manera que los funcionarios ya están acostumbrados de que la secretaria
o el asistente no cumplen con los requisitos o los perfiles establecidos, ¿no? Para su contratación, pero que sin embargo vienen cumpliendo una función dentro de la administración pública. ¿Por qué es importante identificar los riesgos? Porque se puede detectar y entender las razones detrás de los riesgos que impactan la integridad pública, ¿no? Además, identificando los riesgos, es posible que se puedan establecer mecanismos para evitar o reducir, ¿no?, las ocurrencias dentro de este proceso. Y además, entre los posibles efectos, la materialización de un riesgo se encuentra la afectación de los derechos y de servicios, ¿no?, o la pérdida o el desvío de los bienes o recursos de la entidad. Que un abogado con 2 años de experiencia ejerza un cargo de asesor legal de una municipalidad, en contraste con un abogado con 10 años de experiencia, que debería tal vez tener ese cargo, realmente se está afectando un derecho primordial, que es el derecho al trabajo. La corrupción, como dice, o como la Defensoría del Pueblo lo ha calificado, nos recorta derechos a todos los ciudadanos. Otro concepto de riesgo, se puede decir que es importante el contexto de riesgo porque por su naturaleza, ¿no? Particularmente en la gestión de la incorporación de personal dentro de la administración pública, los riesgos son más notables, ¿no? Y aquí llegamos al punto de nuestro tema el día de hoy. El sistema de gestión de los recursos humanos, ¿no?, que hemos visto que es uno de los 11 sistemas de la administración pública, la cual pertenece a esta política nacional de la modernización de la gestión pública, y a través de este sistema administrativo, ¿no?, de gestión de recursos humanos, donde ya sabemos que el órgano rector pues es el servir, y pero que además, ¿no?, las entidades del Estado tienen incorporado una oficina de recursos humanos dentro de su organigrama, ¿no? Entonces, la contratación de personal obviamente está siempre o debería estar siempre bajo una vigilancia. Y vamos a ver que este sistema administrativo de gestión de recursos humanos, pues busca, ¿no?, que de alguna forma los recursos del Estado, que son eh, los sueldos, ¿no? O sea, uno se incorpora a la administración pública, obviamente, para recibir una contribución de parte del Estado, que es un sueldo. Y ese sueldo tiene que ver con el recurso, un presupuesto del Estado. Entonces, a nivel nacional, más o menos, dentro de este ámbito de los recursos humanos y del servicio civil, somos aproximadamente 1,5 millones de servidores civiles que ponen a funcionar la administración pública, desde las municipalidades, gobiernos regionales, gobiernos nacionales y demás. Por ello es importante que se tengan, ¿no?, las reglas claras eh, de las entidades públicas, y además se tenga mapeado, ¿no?, en el país cómo se hace todos estos procesos de contratación, y que además este sistema debe garantizar que estén orientadas esta contratación de personal a la producción de bienes y de servicios. Vemos en esta lámina de este sistema administrativo de gestión de recursos humanos un resumen de la composición de aproximadamente 7 subsistemas, ¿no? Tenemos el de planificación y política de recursos humanos, que tiene que ver pues con cuánto personal tiene cada entidad, la distribución, que es
otro subsistema dentro del sistema, que es el diseño de los puestos y los perfiles, ¿no? Importante para la meritocracia, ¿no? Un buen perfil es una garantía para la meritocracia. El punto 3, el subsistema 3, que es la gestión del empleo, ¿no? Que por un lado está la incorporación, que tiene que ver con el proceso de selección, la vinculación y la administración como tal, ¿no? El punto número 4 es el rendimiento de las personas, ¿no? El punto número 4 es la gestión del rendimiento, ¿no? Y es la evaluación del desempeño de quienes cumplen una función dentro de la administración pública. En este subsistema 5 encontramos pues las compensaciones y pensiones, ¿no? Ya para aquellos que se van a retirar, ¿no? Eh, bueno, nos hemos olvidado, el gestión y desarrollo de capacitaciones, que también es un subsistema que permite pues fortalecer capacidades, ¿no? Una progresión de la carrera civil, ¿no? Bueno, son 7 subsistemas. Verificando así a una observación de primera vista de parte del auditorio, ¿en cuál consideran ustedes de estos 7 subsistemas existe riesgo de integridad en la contratación? A ver, les puedo leer a partir de los mensajes que me puedan colocar. ¿En cuál de estos subsistemas ustedes consideran, ¿no?, que puede existir riesgos en la integridad? Una verificación rápida. Alguien que pueda colocar ahí en el mensaje. ¿Alguien? ¿Ninguno? A ver, vamos pensando en cuál de estas etapas o subsistemas que tenemos en la gestión de recursos humanos existe mayor riesgo, ¿no? Existe riesgo en la contratación. ¿Alguna opinión? ¿Estoy sola en el auditorio? Bueno, por ahí, haciendo una verificación rápida, en gestión del empleo puede ser, sí, podría generarse un riesgo en la contratación al momento de la selección del personal, ¿no? Que es una etapa, al momento de la vinculación también, ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver, en diseño de puestos, esto está en el subsistema organización del trabajo y distribución. Si verificamos, este subsistema comprende diseño de puestos y administración de puestos, ¿no? Los diseños de puestos son pues los perfiles que debe cumplir el funcionario o servidor público a partir de requisitos y demás, ¿no? Entonces, vemos pues que la selección y vinculación, que son dos contextos dentro de la gestión del empleo, eh, representan, ¿no?, un riesgo porque son la puerta de entrada a las entidades públicas. Y pueda que no sea idóneo, ¿no?, todo ese proceso, ¿no?, o que no cumplan con sus funciones, ¿no? Y finalmente, cuando se trata de hacer una contratación, puede que este sea un gasto inútil, ¿no? Eh, no sé si por ahí compartieron alguno en selección, ya, muy bien. Por ejemplo, también podemos ver en el control de asistencia, ¿quién no? ¿Y cómo podríamos generar o pensar de que este es un riesgo, el control de asistencia? Porque si yo siendo funcionaria soy amiga, amigo de la persona que realiza el control y bueno, siempre está pasando por alto las faltas o las tardanzas, estoy en desventaja y pone en riesgo la integridad, ¿no? La integridad como tal. ¿Qué más? ¿Y eso qué sucede? O sea, ¿cuál es la repercusión de eso? Es que puede afectar la calidad de los bienes y servicios
de la administración pública, ¿cierto? Bueno, ahí vamos a concentrarnos de alguna forma en este subsistema de gestión del empleo que tiene que ver con la selección y vinculación, ¿no? Este sistema es subsistema es la gestión de la incorporación de personal dentro de la administración pública. A ver, de acuerdo a Servir, la selección define como un proceso que consiste pues en el mecanismo de incorporación de servidores civiles, ¿no? Con la finalidad de seleccionar a la persona más idónea para el puesto sobre la base del mérito, la igualdad de oportunidades, la transparencia, el cumplimiento de requisitos para acceder al servicio civil. Y en este ámbito hay una directiva de parte de Servir, que es la 002-2014, aprobado por la resolución del Consejo Ejecutivo 238-2014, que establece pues que la meritocracia, ¿no?, es la forma más idónea en la cual pues el servidor público debe ser seleccionado a través de un proceso transparente. Por otro lado, la vinculación ya es un concepto diferente, ¿no? Ya es un proceso mediante el cual se formaliza el inicio del vínculo entre el servidor civil y la entidad pública, ya sea con la emisión de una resolución administrativa o con la suscripción de un contrato. Y en este pues van a fijarse los derechos, los deberes de los servidores civiles, además de las características y condiciones y restricciones, inclusive la penalidad concerniente al servicio, ¿no? El mismo que va a permitir el cumplimiento de la normativa en cada una de las modalidades de incorporación. Entonces, el principio rector es el mérito, la igualdad de oportunidades y la transparencia. Pero hay una herramienta importante que es el manual de perfiles de puesto, ¿no? Y ello está vinculado pues directamente al proceso de selección. ¿Cuáles son los principios que rigen el proceso de selección? Mejor dicho, ¿qué principios se aplican durante la selección o contratación de personal dentro de la administración pública? En primer lugar, es el mérito, ¿no? ¿Y a qué se refiere el mérito? El mérito está en relación de la experiencia de la persona como profesional u otro, ¿no? Mientras mayor experiencia, mejor será su calificación, mejor será su desempeño y además su expertise dentro de la entrevista también debería ser mejor. Entonces, esa persona tendría que ganar el concurso. El otro principio que rige este proceso de selección es la igualdad de oportunidades, ¿no? La igualdad de oportunidades, que no es otra cosa que todos sean capaces de acceder al proceso de selección. Todos, incluyendo a las personas con discapacidad. ¿Se debe hacer ajustes para que compitan en las mismas condiciones? Es probable que sí. Por otro lado, la transparencia, ¿no? Como un principio también de este proceso de selección, se realiza de manera transparente, quiere decir que se publiquen los resultados en su oportunidad, en su oportunidad. Dentro de este tema del proceso de selección de personal, hablamos también del manual de perfil de puestos, ¿no? Cada perfil es una ficha, ¿no?, donde se establecen requisitos, funciones y que este perfil debe estar además bien diseñado para que se respete la meritocracia en un proceso de selección, ¿no? Es un concurso público de méritos, ¿no? Y ambos, ¿no?, tanto el manual y el concurso público, ambos deben garantizar la transparencia en todo el proceso, ¿no? El proceso de selección, como forma parte, ¿no?, de este sistema, tiene etapas, ¿no? Entonces,
identificando, ¿no?, todo este proceso de selección, vamos a ver tal vez algunos riesgos que encontramos, riesgos a la integridad, ¿no?, en las contrataciones. Las etapas marcadas son una etapa preparatoria, la etapa de convocatoria y reclutamiento, y la etapa de evaluación y la etapa de elección. Todas esas etapas se cumplen tanto cuando se hace una contratación de personal como una designación de un funcionario de confianza, ¿no? En esta etapa preparatoria, vemos que es importante la verificación de requerimiento del área usuaria, ¿no? El área usuaria eh, traslada su solicitud a GTH o a la Oficina de Recursos Humanos para poder solicitar el requerimiento, pues, de este proceso de selección. Entonces, se hará una verificación, se debe establecer que exista el presupuesto para la contratación, verificar el manual de puestos para ver si el perfil como tal está considerado dentro de este requerimiento, y los criterios definidos que se tienen, ¿no?, para la clasificación de postulantes, ¿no? Además, la elección de un comité, ¿no?, un comité de selección, y la elaboración de las bases. Todas estas actividades comprenden la etapa preparatoria. Podríamos decir, ¿cuál de estas actividades estaría generando un riesgo en la integridad de las contrataciones? Si nos ponemos a pensar, probablemente la elección del comité, ¿no? El comité de selección, ¿quiénes lo conforman? ¿Mm? Quizás la elaboración de bases que está en manos del comité. Bien, pasamos a una segunda etapa que es de convocatoria y reclutamiento, ¿no? Y en esta etapa, para poder cumplir, ¿no?, con este principio de transparencia, es necesario que la entidad pública realice, ¿no?, una publicación de este requerimiento de personal en el portal Talento Perú, en el Ministerio de Trabajo, entre otros, ¿no?, o en la sede digital de la entidad. Por lo menos, de acuerdo a la norma, 10 días antes. Por aquí, si se cumple con esa etapa, no estamos en un riesgo a la integridad. Por otro lado, hay un micrófono, por favor, que está abierto. Hombre, sí, sí, que me sabía de las facturas, la de arriba, esa receta, lo que seamos de él. Eric Estrada, su micrófono está abierto. Gracias. Gracias, Eric. Bien, creo que no ha pasado. A ver. Bien, continuamos entonces en esta tercera etapa de evaluación. Pensé que estaban viendo el cuadro de las etapas del concurso público de méritos, ¿no? Bueno, en esta tercera etapa de evaluación podemos ver algunas actividades que se incluyen como tal, por ejemplo, ¿no?, la evaluación de conocimientos, que es obligatorio, la evaluación psicométrica y psicológica, ¿no?, que es opcional, la evaluación de competencias, que es obligatorio para el caso de los directivos, la evaluación curricular y la entrevista final como obligatoria. Viendo las actividades de esta etapa de evaluación dentro de un proceso de selección, podríamos decir cuál de estas actividades genera o podría generar un riesgo, ¿no?, en la integridad de la contratación. Si alguien tiene la respuesta por ahí en el chat, me podría tal vez compartir su punto de vista. Vamos identificando, ¿no? Podríamos tal vez señalar que en la etapa de entrevista es cuando generalmente
para favorecer tal vez a una persona que queremos, ¿no? Que esté dentro del cargo, ¿no? Le hacemos las preguntas más difíciles a los demás participantes o postulantes y aquel que vamos a seleccionar se le hace preguntas sencillas, ¿no? Entonces, esta actividad o esta etapa también podría generar un riesgo en la integridad de las contrataciones. Y finalmente, la cuarta etapa es la etapa de la elección. Y esta etapa de la elección se da a través de la publicación de los resultados finales, ¿no? Que no debería exceder en los plazos, ¿no? Bien, los recursos humanos, mejor dicho, las oficinas de recursos humanos, son los llamados a cuidar la normativa, ¿no? En cada entidad. Hemos visto, ¿no? Que la convocatoria, el reclutamiento, eh, asegura la igualdad de oportunidades y la transparencia, ¿no? Mientras tanto, la evaluación eh, está una posibilidad de riesgo y atenta contra la igualdad tal vez de las oportunidades que podría darse a los que postulan, ¿no? Dentro de este proceso de selección. No solo podemos quedarnos tal vez con el tema de que existe un riesgo, sino también debemos pensar que dentro de la integridad en las contrataciones debemos apuntar a que cada riesgo debe generar un mecanismo, ¿no? Un mecanismo que va contra la integridad, o sea, va a tratar, ¿no? De fortalecer el tema de que se puedan dar procesos alturados, procesos en los cuales se respeten los principios como tal, ¿no? Y estos riesgos y mecanismos de mitigación en las contrataciones son, por ejemplo, las buenas prácticas que se deben aplicar en el sector público. Por ejemplo, la transparencia, ¿no? En una convocatoria debe haber una publicación oportuna de los resultados, ¿no? Entonces ahí estamos garantizando la transparencia en el proceso de selección. El plazo amplio, ¿no? Para la vinculación hoy en día es hasta 31 días calendarios, cuando no se tenía, ¿no? Previsto este plazo máximo eh, y la entidad a veces por entorpecer o por favorecer a uno de los concursantes que no había ganado el proceso de selección, le daba pues al ganador un día para que firme el contrato, ¿no? Y si este concursante que había ganado el proceso de selección todavía estaba vinculado a otra entidad, no le daba el tiempo necesario para poder desvincularse y poder firmar su contrato correspondiente. Hoy en día se ajusta, ¿no? Unas buenas prácticas en el sector público que se da hasta 31 días calendarios para poder vincularse con la administración, ¿no? Por otro lado, como buena práctica, también están los mecanismos de impugnación, ¿no? Los mecanismos de impugnación que todos conocemos como las reconsideraciones y apelaciones, ¿no? Dentro de los plazos que establece el tubo de la ley 27444, ¿no? Eh, por otro lado, están los criterios y las reglas establecidas, ¿no? Desde el ente rector, mejor dicho, las bases y los formatos, pues, que deben estar estandarizados, ¿no? Y las veedurías, ¿no? ¿Qué es eso de las veedurías? Eh, en cada entidad del Estado, a partir de esta política de integridad, se ha establecido una oficina de integridad, ¿no? Una oficina que tiene a cargo un oficial de la integridad. Entonces, dentro de estos procesos de selección, si ya se está observando que existe un riesgo, que tiene una dirección o que es probable, ¿no? Que se estén generando actos de corrupción, ¿no? Para la contratación de personal, se puede solicitar la veeduría, ¿no? A cargo del oficial de integridad. Bien, eh, de esta manera, pues, vamos estableciendo algunos riesgos, ¿no? Como para un repaso
riesgos y mecanismos de mitigación en la contratación, ¿no? Ya hemos visto las bases del concurso, pues son un modelo estandarizado por servir, donde hay criterios de calificación, ¿no? Ahí se da ciertas bases dentro del concurso de selección. Las vedurías, estos son ya acciones durante, ¿no?, el proceso, las vedurías del concurso público y garantizar la transparencia para la publicación oportuna de los resultados, ¿no? Y finalmente la fiscalización posterior, ¿no?, que son los mecanismos, estos tres son mecanismos que pueden, por lo menos, aminorar el tema de riesgos de la integridad en la contratación, ¿no? ¿Y en qué consiste la fiscalización posterior? ¿No? Para los que hemos aplicado innumerablemente, tal vez el tubo de la 27444, la facultad que tiene el Estado, ¿no?, de hacer una verificación de los documentos que se presentan a la administración pública, ¿no? Y en este caso, la fiscalización posterior dentro de un proceso de selección permite, pues, verificar, por ejemplo, que si los diplomados son corresponden, ¿no?, a las entidades, corresponde la participación de quien está o de quien figura, ¿no?, como tal, ¿no? Y corresponde a las horas también, ¿no? Quizás una fiscalización es también hacer el seguimiento, ¿no?, de las labores que ha realizado, que conforme indica las bases del proceso debe ser adecuado de acuerdo al perfil, ¿no? Al perfil, ¿no? Experiencia, eh, como dicen las contrataciones, ¿no? Experiencia general, experiencia específica, ¿no? Entonces, eh, el Estado, o mejor dicho, las oficinas de gestión de recursos humanos pueden hacer esta fiscalización posterior en caso inclusive de las denuncias que se puedan presentar, ¿no? Y finalmente, el Tribunal del Servicio Civil de Servir, ¿no?, que resuelve en última instancia las apelaciones sobre los resultados finales de los concursos públicos de méritos que se tienen, ¿no? Eh, ¿Qué más? Tenemos estos mecanismos que ya hemos un poquito explicado y nos vamos a ver un poco los riesgos, ¿no?, en la designación, el desafío de la idoneidad, ¿no? La evaluación de cumplimiento de los requisitos en el marco de la Ley 31419. Hemos visto entonces el proceso de selección que corresponde pues a funcionarios públicos que pasan por las diferentes etapas, ¿no?, etapas de un proceso de selección propiamente, presentación de documentos, cumplimiento de requisitos, entrevista, prueba de conocimientos y demás, ¿no? Pero tenemos otro tipo de proceso también eh, que tiene que ver con la designación de los cargos de confianza, ¿no? Y esta designación de cargos de confianza no pasan por un concurso público, ¿no? Es el solo hecho de que no pase por un concurso público ya es un factor de riesgo en la integridad de la contratación del Estado, ¿no?, de la contratación de la administración. La máxima autoridad de una entidad puede pedir que ingrese un personal de confianza sin que cumpla los requisitos, pero eh, no es así tan simple, ¿no? Porque debe cumplir las etapas correspondientes. ¿Y eso por qué? Porque se ha ido implementando, de acuerdo a la normativa, ¿no? El Congreso el año 2022 aproximadamente establece pues una norma en la cual eh, un personal de confianza debe cumplir, ¿no?, ciertos requisitos como funcionarios que no pasan el proceso de selección, ¿no? Y estos requisitos que ha propuesto el Congreso el año 2022 se han ido poco a poco ampliando, ¿no?, a través del decreto legislativo 1544, ¿no?, y posteriormente también con bueno, con las normas que se han ido dando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los cargos de confianza dentro de la administración pública deben generar también cierto control de parte de las oficinas de recursos humanos, ¿no? Entonces,
¿Quiénes cumplen funciones importantes dentro de la designación de cargos de confianza en la administración pública? Vamos a encontrar tres oficinas importantes, tres entes importantes. En este caso, Servir, que es una entidad del Estado, es el responsable para brindar la asistencia técnica, ¿no?, a las entidades públicas, así como para establecer criterios técnicos para la correcta aplicación y la interpretación de la norma, ¿no?, y a la supervisión de su cumplimiento. Como habíamos dicho, este sistema de gestión de recursos humanos tiene un órgano rector y ese órgano rector es el Servir, ¿no? ¿Qué más? Están las oficinas de recursos humanos, ¿no?, quienes tienen que cumplir un rol importante en la verificación del cumplimiento de requisitos mínimos para las nuevas designaciones de puestos de confianza, de funcionarios o directivos, ¿no? También tienen una función importante, ¿no?, que es la responsabilidad de formular y adecuar documentos de gestión de la entidad. Entonces, es una responsabilidad compartida. Finalmente están los funcionarios o los directivos de libre designación y remoción. Estos funcionarios de confianza tienen que acreditar que antes de su vinculación cumplen con los requisitos mínimos que exige el perfil del puesto que van a ocupar. Entonces tenemos el rol y la responsabilidad que recae en estos tres, digamos, la entidad Servir, la oficina de recursos humanos y el funcionario o la persona, ¿no es cierto? Entonces, todos deben de pasar por un filtro. Hace poco nosotros escuchamos, ¿no?, en los medios una noticia en la cual, pues, a una entidad pública eh, le hicieron una visita, una supervisión de la oficina de Contraloría. Fíjese que sobrepasó la situación desde la entidad, así que tuvo que intervenir la Contraloría para poder verificar y concluir de que los puestos de confianza no se ajustaban al perfil del manual de perfiles de puestos, ¿no?, por así decirlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la propia Oficina de Gestión de Recursos Humanos no había cumplido con su labor, no cumplió con su trabajo, porque debió verificar, de acuerdo a este manual, si los nuevos funcionarios cumplen o no con los requisitos para ejercer o estar designados en un puesto, ¿no? Eh, bueno, y también es importante hacer una precisión en esta parte de la designación de los puestos de confianza. Dentro de la verificación inicial que hacen las oficinas de recursos humanos, está también el de eh, que tienen que revisar los antecedentes, ¿no?, los antecedentes de las denuncias, probablemente sanciones que hayan tenido estos funcionarios o personas que van a cumplir un cargo de designación de confianza, ¿no? Bien, vamos a ver un caso práctico en la cual me gustaría la participación de quienes están en sala. Es el caso práctico de Urpi Castro, ¿no? Eh, en la lectura de este caso práctico, de acuerdo a los conceptos que hemos venido revisando, dice, la Municipalidad Provincial de Vizcayán convoca un proceso CAS para el puesto de secretaria. Urpi Castro, una persona con discapacidad acreditada por la CONADIS, se presenta al concurso. Una vez publicados los resultados, Urpi descubre, decepcionada, que en el puntaje de calificación no le habían contabilizado el 15% a favor que la ley le otorga por la citada discapacidad. Al día siguiente, Urpi presenta un reclamo y es atendida por el director de recursos humanos. Este le explica a Urpi que ya no se puede hacer nada, pues, pues la persona que dieron por ganadora del concurso ya firmó el contrato.
Ante esta respuesta, Urpi sopesa sus opciones y remite dos cartas informando de la situación, una al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es un ente rector en temas de discapacidad, y otra al CONADIS, ¿no? Ente especializado. Ambas instituciones canalizaron el pedido al municipio y al director de recursos humanos, quien vuelve a llamar a Urpi. Y de forma muy educada, acepta el error de la Oficina de Recursos Humanos y ofrece ayudarle. A tal fin, le propone que abrirán otra convocatoria específica dirigida para asegurar que Urpi gane, pero a cambio, Urpi deberá retirar la denuncia del CAS anterior porque Urpi necesita el trabajo y acepta el ofrecimiento. Bien, en este caso de Urpi, desde la perspectiva de la integridad en la función pública, podemos decir qué está mal como funcionarios y servidores civiles, qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Y cómo podríamos corregir. A ver, eh, voy a poner nuevamente el caso, les pido que puedan leerlo detenidamente y planteamos nuestras propuestas de respuesta. Vamos a dar unos 3 minutos o 5 minutos y esperar, por favor, para que ustedes también participen, interactúen en este tema que estamos viendo. Muy bien, me gustaría escuchar sus comentarios, ¿no? Sobre este caso práctico que estamos presentando. Eh, las preguntas son puntuales, ¿qué está mal? ¿Qué afecta, ¿no? La integridad en la contratación de personal. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, le doy la posibilidad de abrir su micrófono, por favor, para que podamos conversar, ¿no? Desde la perspectiva de la integridad en la función pública, ¿qué está mal? Y como funcionarios o servidores civiles,
¿Qué podemos hacer para evitar este tipo de situaciones? ¿Algún comentario, alguna precisión, algo que les llame la atención o quizás quieran compartir? Este sería el momento más adecuado para poder interactuar. Sería la caída, porque se van a Adelante, cargar. Sí, doctora, buenas noches. ¿cómo está? Lo que más llama la atención, bueno, del caso, ¿no? Que no sé si habrá sido por negligencia o en su defecto por un tema de corrupción, pero si es por negligencia, considero que no se debería condicionar este, bueno, la posición de ese postulante, ¿no? Abriendo otra convocatoria con el tema de el retiro de la denuncia, ¿no? Entonces, si es que se ha cometido algún tipo de negligencia, se debe seguir con las investigaciones correspondientes y darle al trabajador, bueno, al postulante, ¿no? La opción, si es que, porque rescindir el contrato anterior creo que es, bueno, del ganador, es un poco tedioso, pero se debería darle, bueno, la plaza, ¿no? Abrir una nueva plaza, pero se debería continuar con las investigaciones y la denuncia correspondiente. El asombro va de que no se debe condicionar, ¿no? ¿Por qué? Si no ya se va a ser costumbre, ¿no? A ello. Ok, gracias, Eric. Entonces, de acuerdo a la opinión de Eric, se estaría condicionando, ¿no? El tema de la nueva convocatoria que se va a generar en esta institución del Estado. Por ahí estaría tal vez un poco la apreciación de Eric de considerar que eso está mal, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar y hacer la observación de este caso concreto? ¿Alguien más en sala que pueda tal vez generar algún tipo de comentario de este caso concreto? Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Adelante, José Luna. Disculpe, lo que se puede observar ahí en el caso práctico es de que, pues, evidentemente, No te escuchamos muy bien, José. Disculpa, no sé si puedes acercarte a tu micrófono. sí, sí, a ver, ahí se me escucha. Un poquito más fuerte, si fuera posible. Entonces está fallando el micrófono, disculpe. Ahí vamos a hacer un poco de silencio. A ver, adelante. Lo que se observa es ahí, pues, que hay en primer lugar un acto de discriminación. Eso es muy lamentable, ¿no? Que por el hecho de que la concursante sea discapacitada, eso pues no le da lugar al director o a cualquier órgano de la municipalidad a condicionarle Ujú. la, la plaza, ¿no? Entonces esto debe ser investigado a profundidad, ¿no? Ujú. Muchas gracias, sí, se me escuchó. Correcto, muchas gracias José Luna por su participación. En efecto, también la apreciación, ¿no? De este tema está en función de la condición, ¿no? Aquí están condicionando una persona que tiene habilidades diferentes, que tiene una discapacidad, que de alguna forma, por participar en el proceso, tenía un 15% a favor, ¿no? Para poder tal vez alcanzar, ¿no? El puesto que le correspondía. ¿Alguien más tiene alguna apreciación, opinión sobre el caso concreto que estamos presentando? ¿Alguien más que quiera participar? Adelante, Rosendo Eric Salirrosas Montes. Adelante, Eric. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Eh, Respecto al caso, no solamente se da con las personas con discapacidad, ¿no? También se da con personas que quizás tengan el beneficio de ser De las licenciados fuerzas. en las Fuerzas Armadas, ser bomberos, y entre ellos también están las personas con discapacidad. Al ejemplo que menciona,
eh, al momento de acondicionarle al concursante en este caso, y es que al aceptar la condición que le pone, digamos, los miembros del jurado, hace que se debilite la acción contra estos evaluadores, ya que al llegar a un acuerdo y al retirar la denuncia, porque tenemos entendido que todo concurso es transparente, Ujú. es legal y supuestamente gana el mejor, ¿no? Pero toda denuncia, todo concurso no debe tener ninguna observación y peor aún, una denuncia. Ujú. Cuando llega este tipo de arreglos, más de las veces no cumplen, porque ya cuando la persona, en este caso la persona afectada, retira la denuncia, el concurso se cierra y queda en palabras el ofrecimiento. Ujú. Quizás el concursante por la necesidad de trabajo que le Así es. urge, acepta la condición, ¿no? Pero no sabe que este acto hace que los procesos que se tiene que quejar ante SENACIL, ante estos abusos que hace el comité, quedan deficientes y la norma misma también es deficiente para no cumplir con el derecho que tiene una persona con discapacidad. Ujú. Eso es mi Excelente, un gran aporte. Gracias, estimado Rosendo. Y algo que usted dijo y que es muy importante en esta parte es puntualizar de que aquí la señorita Urbi, por la necesidad del trabajo, acepta, dice, ¿no? De acuerdo al caso, acepta ese otro concurso en la cual pues la van a incluir y la van a formar o hacer parte del proceso y eso va a ser un proceso que no se va a ajustar a lo correcto, a lo real. ¿Por qué? Porque lo van a direccionar para que ella gane el puesto de trabajo. Entonces ahí se va a afectar la integridad en el tema de la contratación. Vemos que de ambas partes hay cierta responsabilidad. Probablemente esto genere una denuncia dentro de la institución, sí, y debería haber un proceso disciplinario con los funcionarios que no han tenido en cuenta eh, el puntaje de calificación que favorecía por la condición, ¿cierto? Debe haber un proceso disciplinario contra los funcionarios que formaban parte del comité de selección, pero también debe haber una investigación de parte del Ministerio Público, ¿no? Bien, si alguien más, tal vez de manera libre, desea participar, ya para cerrar, en este caso, mi ponencia. Disculpe que intervenga nuevamente, doctora. ¿Se me escucha? Sí, sí, adelante, José, adelante. He escrito en el chat. Hay una preguntita que he puesto en el chat. Ese texto, ¿se me escucha? Le agradecería que pueda subir un poco más la voz, aunque parezca que nos esté gritando. Sí, pues, estoy alzando la voz. Ujú. Ya. Pero revíselo el chat, por favor. Que lo revisen el CAS. No, el chat, el chat. Ah, el chat. Perfecto. Ok, ok. Revíselo, por Vamos a favor. ver. Correcto. ¿Por qué dijo que un abogado con 2 años de experiencia no puede ser asesor de la municipalidad? Ah, muy bien, José. Es una pregunta, no hay el ánimo de tal vez ir contra el tema de la experiencia. Estábamos poniendo un ejemplo, ¿no? En el contexto que lo mencioné, ya que el manual de perfiles da cierta libertad, ¿no?, a las instituciones del Estado para colocar pues los requisitos que tienen que cumplir ciertos profesionales para un puesto adecuado o el desempeño de un puesto, ¿no? Entonces, en el contexto que lo dije, es que realmente cuando existe actos de corrupción, ¿no? Inclusive eh, se pasa desapercibido los años de experiencia de los profesionales que ocupan un puesto, ¿no? Y se favorece tal vez eh,
a una persona que está vinculada directamente al jefe, ¿no? Al jefe o al gerente o demás, pasando inclusive por los años de experiencia que puede haber tenido, ¿no? Así, tal vez, poco que desmerecemos el tema de la meritocracia, ¿no? O sea, era un ejemplo en el que puse el contexto sin ánimo de, nuevamente, de que nos sintamos mal que un abogado al salir de la universidad está en ese proceso de incorporarse en la vida laboral. ¿Ya? Ese era el contexto. No sé si queda claro, José. No sé si quedó claro, si para los demás. Entonces vamos a pasar un poco a las conclusiones, luego de ver pues que la integridad en las contrataciones del Estado es muy importante, ¿no? Hemos visto, y a manera de conclusión, puedo dar esta afirmación, ¿no? El Perú ya tiene un marco legal robusto, ¿no? Tenemos leyes, reglamentos, directivas, herramientas, tenemos una gestión pública que va camino a la modernización 2030 al 2030, ¿no? Tenemos directivas, ¿no? Sobre integridad a nivel de todas las entidades del Estado, dicho sea de paso, cada entidad, gobierno regional, gobierno local, ha implementado una oficina, ¿no? Que atiende los temas de denuncias sobre actos de corrupción o de alguna forma si se viene atentando el tema de la integridad en la administración pública. Entonces, tenemos normativa amplia y es importante entender que el desafío hoy en día ya no es crear más normas tal vez, ¿no? Sino implementarlas y sobre todo que exista la voluntad política, ¿no? Para generar esos resultados. ¿Por qué la integridad en la contratación es una oportunidad? Porque un Estado íntegro atrae inversión, inversión seria y de calidad. Las empresas no quieren certidumbre, ¿no? No quieren favores. Entonces, se necesita esa transparencia dentro de la administración pública. Además, la integridad pues permite retener y atraer al mejor talento profesional, ¿no? Al servicio del país. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en una carrera de servicio público, mucho tiene que ver nuestra formación ética individual y que no debemos claudicar, ¿no? En el ejercicio de las funciones dentro del ámbito de la administración pública. Además, es una oportunidad la integridad en la administración pública porque recupera la confianza en la ciudadanía, ¿no? Que este es el activo más valioso. Generar confianza es lo más valioso en cualquier sociedad democrática, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol? No sé cuántos de sala sean servidores públicos o tal vez abogados litigantes o estamos en alguna condición o quizás somos funcionarios de confianza, ¿no? Pero nuestro rol como servidores civiles es apropiarnos de estas herramientas y usarlas con rigor. Hemos visto que a cada riesgo existe un mecanismo de control. Exigir que las instancias correspondientes cumplan el rol que se les ha asignado es parte de nuestro proceso de fiscalización como ciudadanos. Por otro lado, nos corresponde a nosotros ser guardianes de la integridad en nuestro ámbito de acción. Como dice esa frase muy común, no tiremos la toalla, ¿no? Quizás algunos, o pocos, cuando empezamos en la vida de la administración pública, nos integramos, hemos sido con mucho ánimo del servicio a los ciudadanos, ¿no? Tanto así que dentro de la función que hemos cumplido y que hemos tratado de hacerlo a cabalidad, nos hemos topado con jefes o quizás compañeros de trabajo que ya no están adecuados o ya no están alineados a la ética.
tanto así que el ambiente se vuelve tan hostil en el cual decimos, queremos renunciar, ¿no? Queremos renunciar por mantener nuestros principios como tal. El rol que debemos cumplir es ser guardianes. Si nosotros salimos de ese entorno, siendo eh, o promoviendo, ¿no?, las buenas prácticas, sabemos que vendrá otro tal vez en nuestro lugar. Y así como está la situación en nuestro país, necesitamos más personas que puedan realmente tener el valor y tener la moral y la ética dentro del ámbito laboral. Y eso no debe ser contradicho con nuestras funciones también en nuestra labor en casa, ¿no? Que tenemos hijos, tenemos familia que nos ven. Debemos ser los mismos en casa, también en nuestro trabajo. También está el de denunciar, ¿no?, con valentía las irregularidades a través de los canales seguros, ¿no? Muchas veces eso de vamos eh, a guardar, ¿no?, el tema de que no se va a hacer público. Quien puso la denuncia, a veces eso resulta ser pues solamente una información, ¿no? Sin embargo, mientras no se denuncie, los actos de corrupción van a continuar y será pues como una ola, ¿no?, como una manzana podrida y todas las demás en buen estado. Y eso seguirá creciendo, ¿no? Construir un Estado íntegro no es tarea de las autoridades, ¿no? Es una responsabilidad de cada uno de nosotros desde nuestro puesto de trabajo, desde nuestra condición, desde nuestro trabajo independiente y como nosotros podamos desarrollarnos como profesionales, ¿no? El desarrollo del Perú no merece menos. Muy bien, con esto doy por concluido y si hay alguna pregunta, algún comentario, quedo atenta en esta oportunidad para poder atenderlos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Rafael. En el desarrollo de nuestra clase también lo mencionamos, ¿no? Hay ciertas prácticas, buenas prácticas que están aplicadas al sector público, que primero hemos identificado los riesgos, ¿no? Por ejemplo, los riesgos en los procesos de selección. Pero las buenas prácticas permiten aminorar, ¿no?, aminorar las situaciones de riesgo, por ejemplo, la transparencia en las convocatorias públicas, ¿no?, o la transparencia en la publicación de resultados. Otro será pues establecer, por ejemplo, el tema de los criterios o las reglas, ¿no?, desde la base de los entes rector, las bases que forman parte estandarizados para el perfil profesional o el perfil que se necesita para la contratación de un determinado personal, ¿no? eh, en nuestra condición de postulantes se puede solicitar la veeduría, ¿no? La veeduría, que es la observación del órgano de recursos humanos a cargo del oficial de integridad de la entidad para que se pueda generar pues la transparencia, ¿no? Recordemos siempre que son tres principios importantes que rigen esta integridad de la cual estamos salvaguardando, ¿no? Uno es la igualdad de oportunidades, la transparencia y el mérito, ¿no? Muy bien, si tenemos alguna otra pregunta. Ujú, ujú, ujú.
Muchas gracias, que tengan buenas noches.